Hay cosas que serán respondidas aquí en la tierra y otras en la eternidad. En este podcast nos toca compartir con el pastor Juan Pablo Huarcaya. Pastor Juan Pablo, es un gusto tenerlo aquí. Susi, ¿Cómo está? gracias, de verdad me siento bastante complacido, emocionado, no lo puedo negar, poder venir a esta entrevista, a este podcast. Estoy muy agradecido, de verdad. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder compartir y conocerte en persona, hermana Susi. Siempre ha sido el deseo. Muchas gracias, pastor. La verdad que para nosotros, para la producción, es muy grato tenerlo aquí y poder compartir este tiempo con aprender tal vez de la historia que usted ha tenido con Dios, porque todos tenemos una historia con Dios. De hecho que sí. Y la primera pregunta que va es, ¿cómo es Dios para usted? ¿Cómo usted lo considera Dios? Bueno, en cuanto a la opinión, por ejemplo, del mundo que lo rechaza, que lo niega su existencia, niega su poder, su soberanía, para el ser humano en realidad Dios debe ser todo. Dios es todo. Él dio origen a la vida, Él dio origen a todo ese universo que nos rodea. Dios es todo. Si me lo preguntas a mí, hermana, de hecho que sí, Dios es el que me hizo, Dios es el que me diseñó, Dios es el que hizo cada célula de mi vida, de mi cuerpo. Yo lo puedo resumir en esta palabra que Él es todo. Él es gracia, Él es amor, Él es justicia. Y uno de los atributos que como muchos cristianos sabemos, el que resalta 3 veces en la Escritura es 3 veces santo. Entonces, y eso dice mucho al creyente, dice mucho a la humanidad misma, de que debemos vivir justamente en eso, ¿no? El hecho de ser santo como Él es santo. Para mí, Dios es todo. Dios es todo lo bueno, ¿no? Que de él se desprende. De Dios la vida, la existencia misma. ¿De dónde venimos? A las preguntas justamente que surgen, ¿no? ¿De dónde vengo? Es Dios. ¿A dónde vamos? Vamos hacia Dios. Eso es lo que yo podría decirle en ese aspecto, hermana. Partiendo que Dios para usted es todo, y también vamos a abrir un poco de su historia en el sentido de algo que usted resalta, ¿no? Es como que yo llegué a usted por muchísimos testimonios de jóvenes que me decían, el pastor Juan Pablo, y usted fue su líder de jóvenes. Y la pregunta directa, y que esta pregunta yo sé que va a ayudar a muchísimos otros líderes de jóvenes, es, ¿cuál es el mayor reto de ser líder de jóvenes? Bueno, justamente por la experiencia que ya hemos pasado en Puente Piedra, a quien aprecio mucho esta iglesia, fue la iglesia que me vio nacer espiritualmente, y en algún momento de repente podemos hablar de eso, pero tiene que ver con el llamado que Dios me hizo, me acuerdo, un 2011, 2012 más o menos, cuando el pastor Raúl Vargas me dice, Juan, falta un liderazgo en los jóvenes, acá en la iglesia. Entonces todavía se estaban formando algunos ministerios. Le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ha sucedido esto, le digo. Hay un llamado y falta un líder de jóvenes para poder dirigir ese ministerio. Nos pusimos a orar, mes y medio más o menos, me acuerdo, y le digo al pastor, heme aquí, le digo, aquí estoy. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y se formó Jóvenes Intermedios, que ahora es conocido como REM. Es otra historia, cómo se formó el nombre, pero a la pregunta, hermana, cuando asumí este reto, cuando dije al Señor, sí, úsame en este ministerio, una de las primeras cosas el reto es entenderlos, porque a veces pensamos que solamente ir a la iglesia y exponer palabra, y por supuesto le das la Biblia, le das los sermones, los aconsejas, pero no debe quedar ahí, sino que es tratar en la medida de lo posible de entrar al mundo del joven, saber quién es, qué atraviesa, qué le sucede, qué pruebas está pasando, cuáles son sus victorias. Entonces, uno de los retos que hice fue, ¿por qué digo reto a la pregunta? Porque a veces el joven se cierra, a veces el joven no quiere, se pone su caparazón y no quiere saber nada no quieren que sepa de su vida. Pero gracias a Dios que esta generación que me tocó ya hace más de 17 años atrás más o menos, calculo, es que digo, sí, gracias a Dios se logró. Logré forjar ese reto, por llegar a los jóvenes y saber quiénes son
me identifiqué con ellos, hubo bastante empatía. Y con mi esposa logramos tener ese ministerio. Entonces, y justamente nuestro hermano Marco Chacón, que está aquí con nosotros, productor. sí, exacto, el productor aquí, me sirvió. Y él se debe acordar mucho cuando yo le decía, ¿sabes qué? Vas a ser mis ojos y oídos. ¿A qué me refería? De que vas a captar alguna necesidad, por ejemplo, de algún joven. Y tú vas a venir y me vas a decir, Juan Pablo, ¿sabes qué? Hay un joven que está pasando por esto. Y efectivamente eso pasaba. Entonces, eso me permitía llegar al joven. Entonces, con mi esposa en las consejerías, y eso creo que fue lo que logró bastante conexión. Y para la gloria del Señor, pudimos hacer ese trabajo por muchos años, obviamente hasta el tiempo que ya partimos, ¿no? En el sentido, entonces, la respuesta para los líderes jóvenes que nos puedan estar escuchando es entenderlos. Entenderlos. Exacto. Hay que tener mucha empatía con ellos, saber qué es lo que atraviesan, no hacer bastante personalizada o personalizado el acercamiento hacia ellos, ¿no? Como dije hace un momento, no de lejos, no, yo será de repente mi temperamento, pero me gusta acercarme a la persona, en este caso al joven, ¿no? Sí. Y su mayor satisfacción en toda esa experiencia de ser líder de jóvenes, ¿cuál es la mayor satisfacción que hoy puede decir, wow, esta es mi satisfacción? Oh, hermana Susi, es verlos en la obra. Es verlos trabajando en la obra. Ha habido momentos, por ejemplo, en que me han invitado. Usted sabe, ya soy pastor en una iglesia, de repente eso vamos a hablar de un momento, sí, pero claro. Cuando surge una invitación, por ejemplo, de un matrimonio, un cumpleaños a veces, o una reunión cualquiera, o a veces, en el sentido más triste, de repente es a veces un velorio, aparte de un hermano o una hermana, pero me encuentro con jóvenes que han servido en el ministerio o que han sido parte del ministerio de REN, en este caso, Rompiendo el Molde, verlos trabajar en la obra del Señor. Para mi esposa y para mí, yo al llegar a casa le digo, Betty, ¿sabes qué? Demos gracias a Dios por esto. Podrá haber sido una invitación, un cumpleaños, lo que sea, pero ¿sabe lo que está resaltando aquí? Le digo, mira lo que está haciendo ella, mira lo que está haciendo él. Están trabajando. Hermana Susi, le digo, en resumen, la satisfacción más grande es verlos en la obra del Señor. Cuánto me alegro, dice el apóstol Juan, cuando veo que tus hijos todavía siguen en la verdad. Y eso para mí es motivo de mucho agradecimiento y mucha satisfacción. Wow, muchísimas gracias. Por eso yo creo que también eso se comparte en los que son líderes jóvenes, ¿no? Ver a sus jóvenes que están sirviendo es una satisfacción. Exacto. Y eso debe ser bañado en oración. Yo creo que es Dios. No es el líder. Solamente somos instrumentos, hermana Susi. Como usted me dijo en su momento que le han nombrado mi nombre, para la redundancia. Sí, muchas veces, muchísimos amigos míos. Pero es Dios quien nos usa. Somos instrumentos, somos aves de paso en una iglesia, en un ministerio. Pero lo que perdura justamente es el fruto, es el resultado de todo eso. Y eso debe ir bañado en oración por cada joven y señorita que Dios ha puesto en nuestras manos, porque somos mayordomos de ellos. Wow. Y aún en estos tiempos, ¿usted todavía tiene cercanía con jóvenes? ¿Todavía puede ver la juventud de cerca? Sí, hasta ahora sí. Ahora, lo curioso es cuando asumo el pastorado, el mayorazgo, el año 2016, ¿ya? Cuando salgo de Puente Piedra, llego y me nombran pastor, hay una votación y todo eso, me reciben, gracias a Dios me recibieron. Entonces, cuando me acuerdo de la reunión, estaban todos los hermanos adultos conversando con ellos en la iglesia, sí, pastor, que por acá, preguntas venían e iban, ¿no? En eso, cuando termino de conversar con unos hermanos, estábamos mi esposa tomados de la mano, y no sé cómo es que volteamos, así fue literal, volteamos, y varios jóvenes atrás nuestro esperándonos. Y me dio que hacer, digo, ¿cómo es esto? Y todos esperándonos los jóvenes ahí. Ok. ¿Me entiende la figura? Porque digo, ¿qué pasó? Y cuando nos reunimos comenzaron las preguntas, consejos de repente, o dándonos la bienvenida. Pero fue interesante el momento que saliendo de una iglesia donde estábamos, que dejamos jóvenes y hemos trabajado con jóvenes, al llegar allá, esa escena nos emocionó mucho. El hecho de voltear y ver a los jóvenes en ese momento. Digo, siempre van a estar con los jóvenes, ¿no? Siempre vamos a estar con jóvenes en realidad, aunque pastoreamos una iglesia entera, ¿no? Justo a eso iba a llegar porque, bueno, hoy estamos en esos tiempos, 2024, el tema de la soltería es un tema que tú lo pones en YouTube, te sale material por aquí, por allá. De todo. Sí, y estás viendo, wow.
¿Por qué cree que hay, y no es un secreto a voces, o sea, ¿por qué usted cree que en la mayoría de iglesias, no sucede solo en Puente Piedra, en la mayoría de lugares, ¿por qué sucede que hay mucho más cantidad de jóvenes solteros? ¿Por qué no se están casando? ¿Qué está pasando desde su óptica? Algo está pasando definitivamente. Y bueno, no es por nada, hermana Susi, pero me preparé también ver las otras entrevistas. ¿No? He visto a Jesús Reyes, a Pastor Raúl, en fin, a Alex Anabel, el pastor también. He visto mucho. Entonces yo decía, esto me va a llegar a mí también. La pregunta sí o sí me va a llegar. Entonces tenía que estar preparado. ¿Qué está pasando? Sí. Desde un principio Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Si partimos de esa premisa, de ese deseo de Dios que el hombre no esté solo, entonces vamos. Entonces ya no es Dios el problema que no desea que el hombre esté solo, sino el hombre. Entonces, tengo dos puntos de vista en este aspecto. Es que me parece, yo no lo estoy afirmando en este momento, no me vayan a malentender, por favor, pero es que me parece que el mundo de alguna manera está influenciando en los jóvenes de la iglesia hoy en día. ¿A qué me refiero? Es que parece que no quieren asumir responsabilidades, parece que no quieren atar su vida a otra persona. Para mí no van los hijos, para mí no va cierta responsabilidad, no quiero estar atado o atada a esto, me parece. Ojo, estoy diciendo estas expresiones me parece porque no estoy confirmando nada, pero veo de que hoy en día, que si bien es cierto, no es malo en absoluto, que forjen sus carreras, que tengan estudios, que lleguen a un grado, una maestría, lo que deseen hacer. Muy bien, no es malo. Pero me parece que están yendo demasiado al extremo, que están descuidando el aspecto sentimental en sus vidas. Y tanto así que se llegan a enfriar. Entonces, no quieren asumir un compromiso. Yo lo veo de ese aspecto. El otro es simplemente el hecho de, creo yo, querer seguir siendo solteros. ¿Por qué? Porque a veces cae el cristiano en un sentido de ser espiritualista. ¿A qué me refiero? Que ora, ¿no es cierto? Señor, yo te pido por una idónea, te pido por el hombre de mi vida, por la mujer de mi vida. Se cruza de brazos y espera que caiga por ahí de repente algo. Ese es un cristiano espiritualista. Ora y espera que algo suceda. Entonces, como un consejo, jóvenes, lo digo, no debe ser así. No es pecado. Bueno, número 1, orar. De hecho que sí. Pero también debe llevar a la acción. ¿A qué me refiero? De que tú puedes orar por alguien específico y salir. ¿A qué me refiero con salir? Busca las amistades, busca reuniones, busca entablar amistad con alguien. Si tú eres un joven, un hombre, pues busca una mujer y compartan y salgan y tomen su juguito de la hermana Vicky y ustedes pueden ahí, claro, entonces ustedes pueden compartir ahí. No es necesario, esto es importante, hermana Susi, no es obligatorio que compartan sentimientos, no, es el hecho de conocerse, de forjar la amistad, conocer quién es él, quién es ella, qué hace, cómo es la relación con sus padres, cómo va en sus estudios, qué proyección de vida tiene, cuál es su norte en este mundo, que ama al Señor. Todo eso en reuniones se pueden hacer. Entonces, lo que pasa, como le digo, para ir resumiendo, es que oran, pero no hacen nada. Yo creo que sí, deben orar, de hecho, y que Dios los vaya encaminando y formar amistades. Es ahí donde van a hacer una relación. Lo digo por experiencia con mi esposa. ¿Cómo supo que es ella? A ver. Beatriz, quien por cierto manda saludos. Gracias, ella es docente. Fue el 2003 que nos enamoramos así. Bueno, yo en realidad caí rendido. Siempre digo que ella cayó rendida ante mí, pero fue todo lo contrario. Y le digo, la comencé a admirar. Ella es docente, vi la labor hacia sus niños, vi su trabajo, vi su amor, vi el amor que le tenía a sus padres, vi su entrega al Señor, vi su servicio. Y ella también, algo que a mí mucho me llamó la atención, y esto es importante, jóvenes, que lo tomen en cuenta, tiene que ver mucho la madurez, porque ella, por ejemplo, en el caso de mi esposa, fue la mujer que me decía las cosas directamente. Ella nunca disfrazaba, coloreaba las cosas. Pablo, eso no me ha gustado lo que dijiste. Pablo, no estoy de acuerdo con lo que tú te expresaste o lo que hiciste. O cuando le tocaba animarme,
en ese sentido, bien, lo hacía. Mucha sinceridad, mucha transparencia, muy directa. Y esas fueron las cosas que ella me atrajo de ella. Y ojo, no estaba involucrando sentimientos, la estaba conociendo. Cuando ya comenzábamos a orar el uno por el otro, sí, efectivamente. Cuando ya nos comprometimos como novios, nos enteramos del uno al otro de que ella oraba por una persona como yo y yo oraba como una persona como ella. Eso fue muy interesante, la verdad. Yo quería una mujer así, que ame al Señor, primeramente. Y permíteme, hermana Susi. Sí, claro. Mira, algo que cuando surgió nuestra relación, la Biblia dice que debemos amar a Dios con todo el corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestras fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Una de las cosas que rigieron y rigen hasta el día de hoy con mi esposa, este 23 que viene, de julio, cumplimos 20 años de casados ya, el amor hacia Dios primeramente. Las palabras textuales, hermana Susi, con mi esposa fueron en ese momento, siendo novios, Pablo, yo voy a amar más a Dios que a ti mismo. Y le dije lo mismo, Betty, yo amo más a Dios que a ti misma. ¿No parece normal de repente? No, sí. Si yo amo a Dios, hermana Susi, más que a mí mismo, y luego a ella, esto va a resultar bien. Mi amor primeramente es a Dios. Lo puedo resumir en esta frase. Si tu relación con Dios no está bien, cualquier otra relación no va a funcionar. Si tu relación con Dios no funciona, cualquier otra relación no va a funcionar. Si tu relación con Dios es un desastre, cualquier otra relación va a ser un desastre. Y esto no es augurar mal, sencillamente todo parte de Dios. Por eso dije al principio una pregunta, ¿quién es Dios? Para mí Dios es todo. Entonces yo amo a Dios, amo a mi esposa, con ese mismo amor. Y se desprende todo hacia ella. Por ella me sacrifico, por ella la santifico, por ello la honro, en fin. Wow. Muchísimas gracias por todo ese consejo que nos ha dejado a los jóvenes. 20 años de experiencia, claro. No es en vano. No, claro que no, nos dejó a todos. Y lo otro, usted y su esposa son 20 años de matrimonio, es una familia de dos. Es una familia de dos. Sí. Y voy a tocar este punto, que tal como ya le dije anteriormente de cámaras. Ustedes no han tenido todavía hijos. Ajá. Y esto lo voy a tocar porque también hay en las iglesias, a nivel iglesias, hay parejas que también han intentado tener hijos y no lo han logrado por X razones, no XY razones. El detalle es cómo estas parejas pueden afrontar eso, o sea, incluso desde la falta de empatía, cómo pueden afrontar esa situación. Exacto. Sí, primero que nada, si puede servir como un consuelo, con mi esposa siempre decimos, no tenemos hijos nuestros, físicos, no los tenemos, pero tenemos hijos espirituales por todo lado. Y que superan, creo, los 200 hijos, creo yo. Wow. Y permítame que lo diga, entre Puente Piedra y Mayorazgo, donde estoy pastoreando, ahí están los hijos, ahí los tenemos. Eso puede servir como un consuelo, pero vamos al punto real, no tenemos hijos. Entonces, pero hermana Susi, primero que nada digo que somos una familia. Ante todo, somos una familia. Vemos la creación, los primeros que estuvieron fueron Adán y Eva, ya era una familia. Claro, por supuesto, luego vinieron los hijos, pero con mi esposa sí nos consideramos una familia. Ella y yo, amando a Dios, sirviendo a Dios, y si Dios de repente hasta este momento nos pueda bendecir, solamente Él sabe, con hijos, amén, bienvenidos sean. Y si no, igual, no hay ningún problema. Sé que el asunto de la empatía de otras personas se ha acentuado mucho más hoy en día, comprende la situación. ¿A qué me refiero? De que ya no hay eso de que qué pasó porque no tienes hijos. Yo nunca tengo problemas con mi esposa de hablar de este tema. Entonces, antes de repente, digo yo, existía eso, ¿no? De que qué pasó porque no tienen hijos o no quieren hacerse responsables. No, ya no hay ese, no sé si llamarle ataque. Ya no, sino que hay una empatía ahora. Como bien dijiste hace un rato de que la pareja puede recurrir a muchos
métodos y recursos y todo, con tal de tener un hijo, no funciona, bien, aceptamos la voluntad de Dios, la aceptamos. Y déjenme decir a aquellas parejas, de que si no hay hijos, a pesar de haber intentado todos los métodos, todos los recursos, bueno, son una familia igual, lo son. Por supuesto, no está completa, pero son una familia. Y algo que puedo añadir a esto, hermana, es que hay pro y contra. Hay pro y contra. La contra de esto es de que efectivamente no hay de repente dos o un niño o dos o tres niños que cuando uno llega a casa te reciben, se alegran, te saluda, papá, mamá. No, de repente no hay eso. Pero como dije hace un momento, eso lo llenan los hijos espirituales, la iglesia, los jóvenes, los hermanos. Ellos logran llenar eso. Para nosotros, ellos llenan ese vacío. Solamente tenemos 2 schnauzers en la casa, 2 mascotitas, que son mascotas, ¿no? Son parte de la familia. No son hijos, por supuesto, son mascotitas que nos encariñamos mucho, que nos reciben de esa manera. Pero bueno, ese es el lado contrario. El lado favorable, si le podemos decir favorable, hermana, es que, por ejemplo, con mi esposa podemos salir a un viaje misionero, podemos salir a un evangelismo, o como familia de repente podemos darnos un paseo y podemos estar 2, 3 días quizá, ya sea otra vez en un viaje misionero, lo que sea, un ministerio de la iglesia, podemos hacerlo porque no hay una preocupación, digo yo. Y eso nos da cierta libertad. Podemos llegar tarde, no podemos llegar a casa 2 días, 3 días, no hay problema. Puedo ver el lado bueno de esto. ¿Me entiende? Sí. Entonces, creo que tratamos de sopesar esos 2 aspectos y estamos bien. Dios nos sostendrá, Dios verá, ¿no? Al final de nuestros años, pero también hay que ser muy responsables en el aspecto de administrar dinero, fondos o lo que sea, cuando uno llega a la vejez, porque hay que ser realista, hay que pisar tierra, seremos viejos algún día. Sí. ¿Quién nos verá? Bueno, pero tenemos que ser responsables también en ese aspecto. Sí. Pastor Juan Pablo, yéndonos tal vez un poquito más a su, digámosle así, a su intimidad, por decirlo así, en el sentido de, quisiéramos saber, ¿cuál ha sido la situación más difícil que le ha tocado vivir como ser humano y cómo se ha sostenido en el Señor? Ok, la situación más difícil. Bueno, fue en Puente Piedra, no la iglesia, sino el distrito en sí. Yo nací en Puente Piedra, prácticamente nací en Puente Piedra. Entonces, a los 13 años vengo a conocer a Cristo en Puente Piedra. Y resulta que, voy a ser muy breve en esto. El caso es que justamente un año antes de casarme hubo un problema muy fuerte en el terreno, donde hasta ahorita lo podemos dar por perdido quizá el terreno. Lamentablemente gente de mal vivir ocuparon el terreno. Ahora, ¿por qué me remonto a esto? Porque sí, efectivamente fue la parte más difícil donde Dios me forjó, me hizo madurar y que efectivamente sirvió todo esto para el ministerio. Porque fue, no voy a entrar en muchos detalles, pero fue bastante accidentada esta parte de mi vida en cuanto al terreno y la gente. Si usted ha escuchado, obviamente que sí, gente que trafica, gente que estafa. Lamentablemente. Entonces, se metieron a mi terreno y fue toda una historia muy triste que a veces se me hace nudo en la garganta cuando lo recuerdo, pero Dios usó grandemente esta experiencia tan dolorosa para forjarme en el ministerio. ¿Cómo esta situación lo forja para el ministerio? Claro, o sea, por todas las experiencias que habíamos pasado, ¿no? En cuanto a la gente que, por ejemplo, uno confiaba, te dieron el puñal por la espalda. Uy. O que las personas que tú menos esperabas fueron la gente que te dio la espalda. O inclusive hasta mismos familiares. Fue lo más doloroso el hecho de que te hayan dado la espalda en ese momento. Yo digo que esto fue que lo usó Dios, de alguna manera. Sí, de hecho que sí. Entonces, cuando yo ya decidí servir al Señor a tiempo completo, pasa esta situación y yo lo he visto de que sí, Dios me ha forjado tanto a mí como a mi esposa, porque ya nos habíamos casado con ella. Esto surge en el 2006, 2007 más o menos, 2, 3 años después que nos habíamos casado. Entonces, pero fue la parte más dolorosa en la que se puso en riesgo la salud de mi padre, la salud de mi mamá,
Fue una escena muy, muy dolorosa. De hecho que sí, tengo que confesar eso. Pero Dios lo usó para bien, porque más adelante, cuando ya ocupé un ministerio o me llamó al tiempo completo el Señor, fue donde pude, que esas experiencias me sirvieron en el ministerio, me hicieron madurar. Son muchos aspectos en realidad, pero me permitió conocer a la gente, ver la condición del ser humano. Cada vez que iba a la palabra, veía cómo era la condición del ser humano, ya no me llamaba la atención y sabía que tenía que llegar con el evangelio a esas personas. Y muy brevemente, hermana, le digo, una de las personas que nos hizo daño se entregó a Cristo. Fue un año antes que parta, esta persona con cáncer partió, pero logramos reconciliarnos un día en la avenida Juan Lecaros, que muchos conocen, Claro. y nos sentamos con él y nos perdonamos. Y esta persona que en un momento me hizo daño a mi terreno, a mi familia, supe por él mismo que había conocido a Cristo y se fue con el Señor. Créanme que fue un mar de lágrimas en ese momento, porque le dimos gracias a Dios de que todas esas cosas que habíamos pasado logramos resolverlo en ese momento, perdonarnos. Esto para mí fue maravilloso, de verdad. Vi la mano de Dios en todo esto. Sí. Y todos esos aspectos, todo lo que había pasado, lo perdoné, con la ayuda de Dios. Y todo eso lo ayudó a forjar su carácter, se lo ayudó a forjar su... Sí, yo creo que sí, en ese momento. Sí, es más, yo recién me había casado. Y obviamente uno como hombre necesita madurar. Y si Dios usó eso, bueno, funcionó. Funcionó. Sí, hay cosas que, como dije en el principio, hay cosas que no lo vamos a entender. Solo entenderemos aquí, otro en la eternidad. Exacto. Y otro aspecto también personal de su vida, el tema de perder a su mamá, perder a su papá, ¿cómo lo siento? Sí, mi madre parte el año 2008. 2008, 4 años después que me casé con Betty. Ya la había conocido a mi mamá muchos años antes, Betty, mi esposa, porque trabajaba en el colegio que tuvo la Iglesia Bíblica Bautista de Puente Piedra, año 98, estoy hablando más o menos, pero la logró disfrutar. Voy a usar ese término, la logró disfrutar a mi mamá durante 4 años. Entonces, 2004 nos casamos, 2008 mi mamá parte. Yo siempre digo, Dios usó el mieloma múltiple, el cáncer, para llevarla. Y una de las cosas, hermana, es que descubrí un gran propósito. Y permítame que cite lo que acaba de decir ahorita. Hay cosas que Dios va a responder en este mundo y hay cosas que quizá Dios responde en la eternidad. Y esto lo aprendí de James Dobson. Es un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ese es el nombre del libro. Lo terminé de leer, hermana, este libro, un día antes que mi madre partiera. Un día antes, exactamente. Cuando mi madre parte, no voy a exagerar, 3 semanas, un mes después más o menos, comenzaron a llegar a mi vida, a mi esposa, casos, estábamos en Puente Piedra todavía, de familias, hermanos, amistades, amigos no creyentes inclusive, y otros creyentes, que estaban pasando por esa misma situación. El papá, o el tío, o el hijo, o la hija con cáncer. Entonces, la Biblia dice en 2 de Corintios de que con ese consuelo, con el Dios de toda consolación, con ese consuelo que hemos sido consolados, también nos sirve para consolar a otros, aquellos que se encuentren en diferentes tipos de aflicción. Hermana, con mi esposa logramos entender el propósito de por qué nos permitió pasar, o me permitió pasar, con la partida de mi mamá, a las semanas, diferentes casos vinieron. El familiar de un joven de la iglesia, me acuerdo su tío falleció con la misma enfermedad que mi mamá, y así muchos otros. Una niña de 13 años, tumor en el cerebro, en Ventanilla. Un día estamos un domingo culto en la iglesia, me vienen a buscar y me dicen, por favor, vamos, mi hija está así. Voy, al día siguiente, un día lunes, me acuerdo, ella recibe a Cristo y a la semana ella parte. Wow. Entonces, son experiencias, hermana, de que he visto cómo Dios te indica el propósito aquí en este mundo. La mayor parte de veces he visto que Dios te dice su propósito a las aflicciones que uno puede pasar, te lo dice ahí mismo. Y yo lo experimenté así, con la partida de mi mamá. Ella está en la presencia del Señor, lo mismo que mi suegro, también ya está en la presencia del Señor, y mi padre, que hace 2 años y medio más o menos ya partió, a los 100 años de edad,
te puedes imaginar. 100 años, ¿verdad? 100 años, sí, efectivamente. Y muchos de acá de la iglesia de Puente Piedra lo conocieron, lo llegaron a querer mucho, mi padre. Y desde el 2016 hasta el 2021, que él parte ya en La Molina, en la iglesia donde estoy pastoreando, también se hizo querer mucho. Una de las cosas que aprendí con la partida de él es que Dios me dio la bendición de poder honrarlo hasta el final. Lo honré hasta el final. Y a mi esposa siempre le decía, tú has sido como una hija. Y me corrijo, no ha sido como una hija. Fue una hija en realidad, para mi padre. Lo atendimos hasta el día final, hasta sus días finales de mi padre. Entonces, una de las cosas que también mucha gente me dice se acerca, lo has honrado, qué bendición haberlo tenido tantos años. Sí, efectivamente. Y la Biblia dice claramente, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, una de las cosas que agradezco a Dios que me permitió hacer hasta ese momento. Efectivamente, ahora me encuentro huérfano de papá y mamá, pero le doy gracias a Dios que ambos están en el Señor. Y algo breve, hermana. Sí, claro. Es que mi padre, muchos años atrás, se alejó del Señor. Pero el 2008 parte mi mamá, 2009, cuando ya inició mi tiempo completo en ese Puente Piedra, mi padre, gracias a Dios, se reconcilia con él. Y estábamos viviendo acá por lo que está el Totus, acá en Puente Piedra, vivíamos por ahí. Y logro, gracias a Dios, que mi padre se reconciliara con el Señor. Fue el momento más precioso, de mucho valor para mí, que mi padre se haya reconciliado. Y hasta el final de sus días, gracias a Dios, él se fue con el Señor. De eso estoy muy, muy seguro. Yo creo que también está muy contento de que usted siga en la obra y siga haciendo lo que el Señor quiere. Sí, a él le agradó mucho cuando fuimos a mayorazgo. Él es puentepedrino. Ya. Él es puentepedrino. Pero cuando se enteró de que tenía que irse a La Molina conmigo, le costó al principio. Entonces, no, papá, tienes que ir conmigo. ¿Estás conmigo? Le digo, viviendo. Así que se fue conmigo. Y bueno, pero él está aquí, su cuerpo, ¿no? Está aquí en Parque del Recuerdo. Parque del Recuerdo. Así que él está aquí, ¿no? Donde siempre quiso, su tierra. Su tierra de Puente Piedra. Sí. Y sobre el llamado que está haciendo en la actualidad, cuéntenos, ¿qué es lo que está haciendo? En la iglesia. Bueno, ya lo dije hace un momento, Dios nos llama el 2016 a trabajar. Pastor Raúl, la iglesia, les agradecí muchísimo, pero una de las cosas, hermana, es que es importante resaltar esto. Es Dios. Y permítame, si en medio de esta experiencia, lo que estamos haciendo en mayorazgo, es como Dios, a través de su palabra, lo logra hacer. Es que cuando surge esta invitación a pastorear una iglesia, cuando el pastor David Lyles, el rector del seminario ahorita, él me llama un día y me dice, ¿sabe qué, pastor? Estamos ofreciendo el pastorado de La Molina, en mayorazgo. Yo digo, me cayó como un balde de agua. Nunca quise saber nada. No, Dios, no. Se ha equivocado de repente. ¿Quién será? Pero, ¿a qué voy? Cuando recibo este llamado, es Dios, obviamente Dios quien llama. Le digo a mi esposa, mira, eso está pasando. Bueno, me dice. Y yo me estaba resistiendo. No quería obedecer. Entonces, cuando le digo al pastor Raúl, ¿sabe qué? Le digo, por favor, deme, una semana. ¿Le parece de descanso? Y estoy contando textualmente lo que pasó. Pastor Raúl, le digo, Juan Pablo, tómate la semana. Me dice, ora, me dice, busca consejo. Sí, pastor, le digo. Hermana Susi, me encerré en mi casa. Yo le decía a mi esposa siempre, por favor, llámame solamente en el almuerzo, algo. Pero me encerraba en mi cuarto, oraba. Y comencé a leer Mateo 9. Mateo capítulo 1. Desde ahí empecé. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Cuando leía Mateo capítulo 1, 2, 3, en fin, solamente veía obediencia. La actitud de obediencia, la palabra obediencia, Jesús bautizándose porque es necesario que se cumpla toda justicia, dice, o sea, comenzaba a ver obediencia. Era interesante, hermana. Y cuando llego a 9, Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, fue donde caí rendido. Fue la estocada final del Señor. Tienes que obedecer, nada más. Salgo, me acuerdo, mi esposa estaba terminando de cocinar, le digo, Betty, nos vamos, le digo. Nos vamos porque Dios ya me habló.
Entonces, es la palabra a la que quiero resaltar. Jóvenes, hermanos, adultos, le digo, no hay mejor forma que guiarse por la voluntad de Dios en su palabra. No hay otra forma. No vas a escuchar voces por ahí audibles, no vas a ver un ángel del cielo que te diga algo. No, es su palabra la que te va a orientar. Lo comparto, esta hermana, como un testimonio, porque fue así. Han pasado los años, recibí gracia con mi esposa de parte de esa iglesia, allá en Mayorazgo, que estamos de 2016, y por cierto le mando un saludo muy grande a la iglesia Bautista Vida Nueva en Cristo de Mayorazgo, así se llama la iglesia, allá en La Molina. Entonces, estamos trabajando ya desde el 2016 hasta la fecha. Dios dictó una visión que es mostrar al mundo la luz del Evangelio a través de vidas transformadas. Y ahora, a la pregunta, hermana, ahora sí, le prometo. No se preocupe usted. Nos estamos llevando muchas perlas. Bueno, gracias a Dios por ello. Una de las cargas que Dios puso en mi corazón desde el 2023, el año pasado, fue familia y fue misiones. Familia y misiones. Sí, ¿por qué misiones y familia? Es que a veces en las iglesias he experimentado esto. El pastor, la iglesia, recibe los informes de los misioneros. Usted sabe eso, ¿no es cierto? Sí. Llegan las cartas, el misionero dice, aquí está mi informe, estoy llegando. Muy bien. Pero he logrado ver de que si la iglesia se involucra, en la medida de lo posible, por cierto, ¿no? Si es que el misionero está cerca, por decir, en una provincia, en un distrito, si la iglesia ve la necesidad, ve el lugar, ve donde las papas queman en realidad, entonces, ¿por qué no involucrar a la iglesia? Entonces, no solamente recibía las cartas de los misioneros, sino de que logré llevar a la iglesia a que vea el lugar. Y en este caso fue Villa El Salvador. Hay un misionero, un pastor muy querido, muy conocido, Walter Matos, que me acuerdo que a la iglesia le dije, ¿sabe qué? Nos vamos. Desde ahí, hermana, la iglesia comenzó a ver la necesidad. In situ. Ahí lo vio. ¿Qué es lo que hacía falta? ¿Qué es lo que pasaba? Todo eso. Entonces vi, hermana, de que era necesario hacer eso. No solamente oír, no solamente leer, sino ver. Ir. Entonces, por eso Dios puso carga en mi corazón. Y con la iglesia estamos en eso, de poder lograr viajes misioneros, sea provincia, aquí en Perú, o inclusive hasta en otro país, que tenemos un misionero en Colombia, Cristian Suba. Entonces, en eso, por eso Dios puso esa carga. Y la segunda tiene que ver con familia. Y esto es importante, hermana, porque usted sabe que la familia hoy en día está siendo un montón atacada. Sí, ¿cierto? Usted incluso me dijo algo que me llamó bastante la atención, acá lo anoté. A ver, sí. Me decía que el movimiento LGTBQ y más, ¿no? No son enemigos, son nuestro campo misionero, y eso me llamó mucho la atención. Sí, hermana, tiene mucha razón, lo recuerdo cuando lo dije. Y ahora, ¿por qué me pone Dios esta carga en mi corazón de familia? Porque justamente a esto, ¿no? De que estas ideologías, la izquierda, el socialismo, mundialmente, no solamente es en el Perú, la familia está siendo atacada. Y si ataca a la familia, hermana, está atacando el diseño de Dios. Dios diseñó hombre y mujer, punto. No tenemos nada en contra de estas personas. Y ahí quiero citar lo que me hace recordar. No sé si lo leí, pero se me quedó muy grabada esta frase. Lo leí en un libro de repente. Los LGTB o los homosexuales, como quieran llamarle, no son nuestros enemigos. Que eso quede bien en claro. Son nuestro campo misionero. Ellos también deben escuchar el Evangelio. También lo deben escuchar. Simplemente están cegados. Entonces, cuando Dios pone esta carga en mi corazón sobre familia, es ahí donde he pensado, por ejemplo, conferencias, charlas familiares, hablar sobre la crianza de los niños, hablar sobre el rol de la mujer, el rol del hombre, bíblicamente hablando. Todas esas cosas han surgido justamente desde el año pasado hasta ahora. Y por supuesto, no solo este año, sino también el porvenir, que queremos que esto crezca, ¿no? Hay pastores muy buenos en la exposición de la palabra de Dios en cuanto a tema de familia y en cuanto a tema de misiones también. En lo que hay misiones, por ejemplo, pastores, permítame que use este Sí, claro. Misioneros que desayunan o pastores que desayunan, almuerzan y comen misiones. ¿A qué me refiero? De que viven en el campo misionero, están ahí. Entonces, es una de las formas de cómo uno puede animar a la iglesia, puede concientizar a la iglesia
¿no? Por ejemplo, he escuchado por ahí hace poco de la hermana Esther, justamente, que está con nosotros, que tiene una reunión que Puente Piedra va a salir en julio, creo. Sí, el 28 de julio, si no me equivoco. Sí, entonces, imagínate, entonces eso es lo que quiero también lograr allá, ¿no? Que la gente se concientice, valore, ame al misionero, ame a la misionera, ore, vaya, dé, porque también son las 3 formas de hacer misiones, ¿no? Y eso es, hermana, sí, efectivamente, son las cosas que estamos realizando allá en la iglesia, en la comunidad. La verdad que qué bonito ha sido escuchar todas estas facetas que usted me mencionó desde principio a fin. Y si nos vamos a una parte de esta entrevista, de este podcast que usted dice, ¿no? Es eso, honrar. Y hay una familia que decidió honrarlo a usted hoy. Es la familia, no sé si por ahí se acerca. Me dicen ellos que es bíblico honrar también aquí en la tierra a nuestros líderes, a las personas. No se ponga rojo. No, me sorprendí. Es la familia, a ver, déjeme ver, porque aquí tengo. Miranda Rodríguez, la familia de Miranda Rodríguez, nuestra hermana Ebony, me mandó eso para usted. Me dijo, hágale presente. Y ellos no sabían, ellos me dijeron, me he enterado, Susi, que el podcast va a ser con el pastor Juan Pablo, el próximo podcast. Ajá. Como estamos grabando casi así seguido, porque le comento, hemos tenido a Kerisma Canta hace poco. Claro, mira. Entonces, aquí está. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Marquito. Gracias, Marquito. Hermano Marcos. Aquí está. Ellos decidieron hoy honrarlo. Me dijeron, me he enterado. Y, sí. Y me hicieron llegar aquí está puño y letra. Y dice, ¿es bíblico decir? Dice. Que Dios honra a los que le honran, y hoy mi familia y yo queremos honrarlo con este pequeño detalle. Pequeño, por favor. Muchas gracias, Ebony y Alonso. Alonso, sí. Claro, grandes amigos, grandes hermanos en Cristo. Muchas gracias. Ebony, de verdad, esto ni siquiera estaba preparado. No. Esto me ha sorprendido, de verdad. Gracias. Gracias. Sí. Lo llevo en el corazón. Y pronto en el estómago. Sí, ahorita me encanta el dulce. Eso sí, ¿cómo sabían que me encanta el dulce? Sí, porque soy dulcero como mi padre. Mi padre era muy dulcero también. Muchas gracias de verdad. De verdad que sí, ha sido... Ahí está. Yo creo que es la gracia de Dios, y a la vez también agradezco que ellos hayan decidido tener esta plataforma para honrarlo. Agradezco mucho a la familia Miranda Rodríguez. Agradezco a usted por estar presente en este podcast. Nos llevamos muchas perlas. El público de Guyacuzo se lleva muchas perlas. La familia, no le digo público, le digo familia. Exacto. La familia de Guyacuzo se lleva muchas perlas de este podcast. Como le decía, en otra oportunidad vamos a tener aquí sentada a la hermana Betty. Sí. Le decía, hace unos minutos antes que salga, ella llegaba de trabajar y yo le digo, Betty, también están pensando en ti. Le digo, ya me dice, coordinamos, así que sí, no hay problema. Está bien. Sí, yo creo que hay esta necesidad la meta, como le decía, de estos podcasts es llevar testimonios, experiencias de personas que han tenido esa experiencia con Dios, para que quede para estas otras generaciones. Exacto. Para que digan, ¿y cómo hago con esto? ¿Y qué hago si alguien se me va? ¿Y qué hago si una enfermedad la tengo de pronto? Aquí está, o sea, hay consolados para consolar. Exacto. Y en cuanto al sufrimiento, si uno experimenta una prueba, algo que te ha golpeado duro, debemos tomarlo por el lado que Dios lo ve. Sí. Vas a ser consolado y vas a poder consolar a otros. Y que a veces sucede, hermana, tristemente, permítanme si me estoy extendiendo, pero no se preocupe. Es que a veces el cristiano, cuando llega a la prueba, hay dos rutas. O te aferras a Dios, o te alejas de Dios. Sucede. Lo he visto durante años. Cuando llega una prueba a la vida del creyente, hay esas 2 rutas. O te alejas de Dios, o te aferras a Dios. Obviamente, lo más recomendable, lo más sabio es que te aferres a Dios en ese momento, porque Dios te está sosteniendo. En medio de la prueba, en medio de la tribulación, Él te está sosteniendo. Uh-huh. Tenemos que estar seguros de eso, creer eso, confiar en eso. Con eso puedo ir terminando. Y una de las cositas que quisiera añadir para terminar, hermana Susi, no sé si hay otra pregunta, no lo sé, pero es que a cada cosa que uno vaya a hacer, que vaya a emprender, querer alcanzar, ser o hacer, busquemos la voluntad general de Dios y la voluntad específica de Dios. ¿A qué nos referimos? A ver, rápidamente, hermana. Sí. Cuando tomé la decisión, cuando Dios me llamó a pastorear, uno
conoce la voluntad general de Dios. ¿A qué me refiero? Vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, y lo que encontramos es la voluntad general de Dios. ¿A qué me refiero? Honra a padre y madre, sométete a las autoridades, vivir en santidad, tributar al gobierno. O sea, la voluntad general de Dios está en la palabra de Dios. Ahí la encontramos. Sí. Basta que tú lees una leída y vas a encontrar la voluntad general de Dios para tu vida. ¿Y cómo es la voluntad específica? Bueno, la vas a encontrar ahí mismo. Mi ejemplo que di hace un momento. Conociendo la voluntad general de Dios, cuando tomé la decisión al llamado o el paso de obediencia a Dios, de ir a pastorear de iglesia, fue que me sometí a la voluntad específica de Dios. Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, hasta Mateo 9. Para mí fue la voluntad específica de parte de Dios. Obedece. Rogad pues al Señor de la mies que envíe, o sea que los saque de su comodidad, porque eso significa enviar, sacar de su comodidad, sacar de su zona de confort. Eso es la palabra enviar, es interesante. Siempre decía yo a la iglesia en Puente Piedra, me acuerdo a los jóvenes, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y la palabra en el original justamente significa sacar de su comodidad, enviarlos. Por eso es que digo, jóvenes, hermanos, familias, ¿conozcan la voluntad general de Dios? Sí. Cuando quieran tomar una decisión, vayan a la voluntad específica de Dios y para eso tienen que estar conectados con su palabra. En oración, yendo a la palabra, escudriñándola cada día y ahí lo pueden descubrir. No esperen voces audibles, como dije hace un ratito, no esperen letreros grandes ahí, no. Es la relación tuya con Dios, no hay otra. Wow, la relación tuya con Dios. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, llegó el momento de agradecer a los auspiciadores. Aquí mi productor me dice. Vamos a agradecer en primer lugar a un emprendimiento, es Alestor de Alejandro López. Y también Campesino en las Lomas de Delia Quispe Zulca. Es un emprendimiento de desayunos personalizados, una chicharronería, todo lo que sean desayunos y almuerzos, tanto a pedido como personalizados. Muchísimas gracias a Alestor y a Campesino en las Lomas. Muchísimas gracias a los dos. Y ahora sí, muchísimas gracias porque usted estuvo presente hoy. Gracias a Dios, hermana Susi. De verdad, fue grato estar acá con usted, contigo. Y sobre todo ver a dos hermanos muy queridos también, Marcos, sí, a Esther, a la hermana, gracias, un buen equipo de producción, la verdad. Y bueno, solamente despedirme. Iglesia Bautista, Vida Nueva en Cristo de Mayorazgo, sigamos adelante con el llamado que Dios nos ha hecho. Y estando aquí ahorita en Puente Piedra, agradecer siempre a la Iglesia Bíblica Bautista de Puente Piedra por todos esos años que estuvimos juntos y aprendimos. Gracias por todo, de verdad. Que Dios los bendiga enormemente. Pastor Raúl, lo quiero mucho, lo respeto. Lo admiro muchísimo también a usted. Un gran amigo, Pastor Raúl, un gran amigo. Muchas gracias por ello. Y bueno, nos toca despedirnos. Chao. Adiós, familia Guyacusu. Adiós en el sentido que nos vemos en otro podcast con otra historia y con el mismo autor. Chao.